¿Alguna vez te has preguntado cómo la oración puede transformar cada área de tu vida y desatar bendiciones que parecen inalcanzables? A lo largo de la historia bíblica encontramos innumerables ejemplos de hombres y mujeres que al buscar a Dios con un corazón sincero recibieron respuestas sorprendentes y experimentaron avances impensables. Esas historias no son meros relatos lejanos, son invitaciones vivas para que tú también descubras el poder de la comunión con el Creador. La verdad es que la oración no se trata únicamente de pronunciar palabras. Es un encuentro personal con Dios, un momento de intimidad que te conecta con su corazón y su voluntad. Jesús nos recuerda en Juan 15, versículo 7, que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, podremos pedir confiadamente, seguros de que Dios nos escucha. Con cada ruego sincero y cada acto de fe, abrimos las puertas del cielo para que su gracia y sus bendiciones se derramen sobre nosotros. Antes de adentrarnos en estas enseñanzas, quiero que declares en voz alta: hoy me acerco a ti, Señor, con humildad y confianza, creyendo que mis oraciones pueden desatar bendiciones extraordinarias en mi vida. Haz de esta declaración tu punto de partida. Permite que cada palabra renueve tu esperanza y encienda tu fe, mientras descubrimos juntos cómo orar de manera efectiva para recibir bendiciones y avances en cada ámbito de tu existencia. Comencemos. Número 1. La base de la oración, la relación con Dios. La oración es ese momento en el que te acercas a Dios con confianza, sabiendo que Él está ahí para escucharte y responderte. Tal vez te preguntes si en verdad puedes hablarle de tus inquietudes, de tus anhelos e incluso de tus frustraciones, y la respuesta es un rotundo sí. La Biblia dice en Hebreos 4:16 que debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, y eso significa que no hay barreras demasiado grandes, ni culpas demasiado pesadas que te impidan hablar con el Señor. Él está listo para extenderte su misericordia cuando más la necesitas, y lo hace con un amor que no depende de tus méritos, sino de su gracia. Imagínate a un Padre amoroso que te invita a acercarte sin temor. Eso es lo que Dios quiere que entiendas cada vez que inclinas tu corazón para orar. Cuando piensas en la oración, a veces puedes reducirla a decir unas cuantas palabras con cierta formalidad. Sin embargo, en realidad se trata de una conversación, un diálogo vivo, donde también aprendes a escuchar la voz de Dios en la quietud de tu corazón o en la lectura de su palabra. Es como si Él te dijera: háblame, cuéntame lo que te pasa, pero también escucha mi consejo. El secreto está en prestarle atención a lo que Dios quiere decirte, porque así como tú abres tu boca para expresarle tus emociones, Él te responde con promesas y verdades que te fortalecen. Entonces la oración deja de ser un monólogo y se convierte en un encuentro profundo, lleno de consuelo y dirección. A veces, al orar, te preguntas si de verdad Dios está ahí escuchándote en ese momento. Hebreos 4:16. No solo te anima a orar con confianza, sino que también te recuerda que estás delante del trono de la gracia. No es un lugar distante o inalcanzable, es el corazón mismo de un Padre que te ama. Cuando oras, entras en ese ambiente de gracia, donde tu pasado no es un obstáculo para recibir perdón, ni tu presente un impedimento para obtener ayuda. Dios no te ve con desprecio ni te juzga de forma implacable. Al contrario, te acoge con misericordia y te sostiene en medio de cualquier situación que enfrentes. La gracia es el puente que te permite caminar hacia Dios, incluso en tus días más oscuros. No necesitas méritos propios para arrodillarte ante Él. Si fuera por nuestras fuerzas, jamás podríamos acercarnos al Creador del universo, pero Jesús abrió el camino para que entres a su presencia sin miedo ni culpa. Esa gracia es la que te sostiene cuando todo parece derrumbarse, y es la misma gracia que te impulsa a agradecerle a Dios por cada bendición que recibes. Cuando eres consciente de que no mereces ese amor, tu corazón se llena de gratitud y tu oración se transforma en una ofrenda sincera.
La Biblia también nos habla en Juan 15:7 sobre la importancia de permanecer en Cristo para que nuestras oraciones sean eficaces. Permanecer significa vivir en comunión con Él, alimentarte de su palabra y dejar que guíe tus pasos. Si oras, pero tu corazón está desconectado de su voluntad, te resultará difícil alinear tus peticiones con lo que Dios quiere hacer en tu vida. Cuando perseveras en obediencia y mantienes un espíritu sensible a su voz, descubres que tus oraciones comienzan a fluir de manera natural, alineadas con los planes divinos. Entonces, tu oración deja de ser una lista de demandas y se convierte en una búsqueda genuina de la voluntad de Dios. Mantener una relación íntima con el Señor requiere tiempo y dedicación, al igual que cualquier relación humana que quieras fortalecer. Cuanto más tiempo pasas en su presencia, más lo conoces, y más espontáneamente brota la oración de tus labios. Confiar en que Dios es tu refugio te lleva a encontrar consuelo en sus promesas y a descansar en la seguridad de que Él está contigo. No es una experiencia esporádica, es una amistad en constante crecimiento que transforma la forma en que ves tus problemas y en la que valoras tus triunfos. La oración no solo te protege y fortalece, sino que también te ayuda a crecer espiritualmente. Cada encuentro con Dios, en la intimidad de tu cuarto o en medio de una multitud, te moldea, te enseña y te acerca más a su corazón. Empiezas a reconocer que dependes de Él para todo, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Esa dependencia te libera de la autosuficiencia y te pone en la posición correcta para recibir de Él. Aunque a veces parezca contradictorio, reconocer tu debilidad es el camino para experimentar la fortaleza divina. La oración diaria, constante y sincera, abre puertas que creías cerradas. Las bendiciones empiezan a manifestarse cuando tu voluntad se alinea con la de Dios y comienzas a vivir bajo la atmósfera del cielo en la tierra. Cada día que decides orar y permanecer en comunión con Cristo, te preparas para nuevos avances en tu vida. Si lo haces tu hábito, notarás no solo respuestas a tus necesidades, sino también una transformación interna que te acercará aún más a la plenitud que solo Dios puede ofrecer. Así que repítelo cada día, acércate a Él con confianza, permanece en su amor y observa cómo su gracia desciende sobre ti con bendiciones inimaginables. Número 2. La humildad en la oración. La humildad en la oración es ese ingrediente esencial que transforma nuestras palabras en una conexión genuina con Dios. Pero, ¿qué significa realmente humillarse delante del Señor? Santiago 4:10 lo dice claro: humillaos delante del Señor, y Él los exaltará. Cuando nos acercamos a Dios con un corazón humilde, reconociendo nuestra necesidad de Él, algo increíble sucede. Nos abrimos a recibir su gracia, su dirección y su exaltación divina. Piénsalo un momento. La humildad comienza cuando admitimos que no somos autosuficientes. ¿Cuántas veces tratamos de resolver las cosas por nuestra cuenta, creyendo que tenemos todo bajo control? Pero en la oración, el primer paso es reconocer que necesitamos a Dios. No lo sabemos todo, no lo podemos todo. Dependemos de su guía, de su provisión y sobre todo, de su amor. Ese reconocimiento no es debilidad, es sabiduría. Es saber que frente a la grandeza de Dios, nuestra fuerza es limitada, pero en Él todo es posible. La humildad también se refleja en nuestra actitud al orar. No se trata de acercarnos a Dios con exigencias o como si Él estuviera obligado a cumplir nuestra lista de deseos. Humillarse delante del Señor implica reverencia, sumisión, entender que su voluntad es perfecta, incluso cuando no la comprendemos. Es decirle: Señor, no mi voluntad, sino la tuya. Es entregar nuestro orgullo, nuestro afán de control y permitir que Él dirija nuestros pasos, porque, seamos honestos, ¿cuántas veces hemos tomado el control solo para darnos cuenta de que necesitábamos entregarlo todo a Dios desde el principio? El publicano de Lucas 18:13 es un ejemplo poderoso de humildad. Este hombre ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo. En cambio, se golpeaba el pecho diciendo: Dios,
sé propicio a mí, pecador. Esa oración tan sencilla y honesta es una muestra de un corazón contrito. No hay pretensiones, no hay excusas, solo un reconocimiento sincero de su condición y un clamor por la misericordia de Dios. ¿Y sabes qué? Jesús dijo que este hombre fue justificado. ¿Por qué? Porque Dios no desprecia un corazón humilde y arrepentido. El orgullo, por otro lado, es un gran obstáculo. Nos hace creer que podemos hacerlo todo solos, que no necesitamos a nadie, ni siquiera a Dios. Pero el orgullo no solo nos aleja de la comunión con Él, también nos cierra la puerta a su gracia. Santiago 4:6 nos recuerda que Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Así que, al abandonar nuestro orgullo en la oración, no solo encontramos libertad, sino también acceso a las bendiciones que Dios quiere derramar en nuestras vidas. Y aquí viene lo increíble, la promesa de la exaltación divina. Humillarse delante del Señor no es rebajarse, no es perder dignidad, es todo lo contrario, es posicionarnos para que Dios nos levante en el momento adecuado. Esa exaltación puede tomar muchas formas: paz en medio de la tormenta, claridad en medio de la confusión, crecimiento espiritual o incluso puertas abiertas que nunca imaginaste. La exaltación divina no siempre se mide en logros terrenales, sino en una intimidad más profunda con Dios, en una fe fortalecida y en un corazón lleno de su presencia. La humildad en la oración también nos ayuda a alinearnos con el propósito de Dios. A veces pedimos cosas que no están en su plan perfecto para nosotros, y la humildad nos prepara para aceptar su no o su espera. Nos enseña a confiar en que Él sabe lo que es mejor, incluso cuando no entendemos sus caminos. Jesús mismo nos dio el ejemplo más grande de humildad al orar en Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Su sumisión total a la voluntad del Padre nos muestra cómo debemos acercarnos a Dios. Orar con humildad no es solo un acto ocasional, es una práctica diaria que nos transforma. Cada vez que nos postramos delante de Dios, confesamos nuestras faltas y entregamos nuestras preocupaciones, Él nos moldea. Nos hace más como Cristo, quien siendo Dios no se aferró a su posición, sino que se humilló hasta la muerte en la cruz. Ese es el tipo de humildad que nos llama a vivir. Así que, cada vez que ores, recuerda que la humildad no es debilidad, sino fuerza espiritual. Es el camino a la gracia, a la exaltación y a la plenitud en Cristo. Humíllate delante del Señor, confía en su voluntad y observa cómo transforma tu vida con su poder. Porque cuando oras con humildad, abres las puertas del cielo para que las bendiciones de Dios fluyan sobre ti y experimentas avances que solo Él puede hacer posibles. Número 3. La oración con fe. La oración con fe es ese puente que conecta nuestras necesidades con las promesas de Dios. Y no estoy hablando de una fe superficial, sino de una convicción profunda, esa certeza que te impulsa a creer que Dios está ahí, escuchándote y obrando en tu favor, incluso cuando no ves resultados inmediatos. Hebreos 11:6 lo deja claro: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Te das cuenta de lo fuerte que es esa afirmación? La fe no es opcional, es el fundamento de toda relación con Dios, el pilar que sostiene nuestras oraciones. Cuando oras con fe, reconoces dos cosas esenciales: que Dios existe y que es galardonador de quienes lo buscan. No es solo creer que hay un ser superior allá arriba, es saber que ese Dios, el creador del universo, te ama, te escucha y está dispuesto a recompensar tu búsqueda sincera. Es confiar en su carácter, en su bondad y en su justicia, porque seamos sinceros, ¿de qué sirve orar si no creemos que Dios realmente puede y quiere responder? Marcos 11:24 nos da una promesa increíble: todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero aquí hay algo que debemos entender. No se trata de una fórmula mágica para obtener lo que queramos, sino de una invitación a confiar en que Dios actuará según su perfecta voluntad.
A veces eso significa que la respuesta no será exactamente lo que esperábamos, pero siempre será lo mejor para nosotros. Orar con fe es confiar en que Dios sabe lo que necesitamos, incluso más de lo que nosotros mismos sabemos. La fe no es solo esperanza, es certeza. Hebreos 11 la describe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces has orado por algo que parece imposible? Ahí es donde entra la fe. No se trata de ver con tus ojos físicos, sino con los ojos de tu espíritu. Es creer que, aunque el panorama parezca oscuro, Dios tiene el control y está obrando tras bambalinas. Pero hablemos de algo que puede debilitar nuestra oración: la duda. La duda es como ese viento que amenaza con voltear tu barco cuando estás en el medio del océano. Santiago 1:6 dice que quien duda es como una ola del mar, llevada y traída por el viento. Si oramos con un corazón lleno de dudas, estamos bloqueando la obra de Dios en nuestras vidas. Por eso es tan importante cultivar una fe firme, una fe que diga: Señor, no entiendo cómo, pero sé que tú puedes hacerlo. Ahora, ¿cómo fortalecemos esa fe? La respuesta está en la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos enseña que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cada vez que lees la Biblia, cada vez que meditas en sus promesas, tu fe se fortalece. Es como alimentar tu espíritu con la verdad de quién es Dios y lo que puede hacer. Porque cuando recuerdas que Él partió el mar rojo, que sanó a los enfermos y resucitó a los muertos, ¿cómo no creer que también puede obrar en tu vida? Y déjame decirte algo más: la fe se demuestra con acciones. No puedes decir que crees y luego vivir como si no confiaras en Dios. Santiago 2:26 nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Entonces, si estás orando con fe, actúa en consecuencia. Si estás pidiendo provisión, confía en que Dios abrirá puertas y empieza a buscar esas oportunidades. Si estás pidiendo sanidad, agradece a Dios como si ya la hubieras recibido. Esa actitud demuestra que tu fe es real. La fe también se prueba en la adversidad. Tal vez estés enfrentando un momento difícil y te preguntas: ¿por qué Dios no responde? Pero esos momentos son una oportunidad para que tu fe crezca. Es ahí donde aprendes a depender completamente de Dios, a confiar en su tiempo y en su forma de obrar. Recuerda que la fe no es un sentimiento, es una decisión. Decides creer incluso cuando no lo sientes. Finalmente, orar con fe diariamente abre las puertas del cielo para bendiciones y avances en tu vida. No siempre verás resultados inmediatos, pero cada oración que haces con fe está sembrando una semilla. Y en el tiempo perfecto, esas semillas darán fruto. Dios no ignora tus oraciones, Él las escucha, las guarda y las responde de acuerdo a su plan. Así que sigue orando, sigue creyendo y sigue esperando en Él. Porque la fe, más que un simple requisito, es el motor que mueve la mano de Dios en tu vida. Número 4. La oración de adoración y alabanza. La oración de adoración y alabanza es ese momento en el que nuestro corazón se encuentra con la majestad de Dios. Es un instante donde no pedimos nada, no explicamos nuestras necesidades, sino que simplemente reconocemos quién es Él. Salmo 104 nos invita: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. ¿Te das cuenta de la profundidad de este llamado? No es solo una invitación a orar, es un recordatorio de que cada vez que entras en su presencia con adoración, algo poderoso sucede en tu espíritu. Adorar a Dios comienza con reconocer su grandeza. Es como mirar al cielo estrellado en una noche despejada y darte cuenta de que el Creador de todo eso también te conoce por tu nombre. Salmo 145:3 lo describe de manera perfecta. Grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Esto significa que por más que intentemos entender cuán grande es Dios, siempre será más de lo que podamos imaginar.
Su poder, su santidad y su amor son infinitos, y adorarlo es nuestra manera de reconocerlo. La alabanza, por otro lado, es nuestra respuesta de gratitud. Es como si cada bendición que recibimos nos diera un motivo para agradecerle. Desde las cosas más grandes hasta las más pequeñas, el aire que respiras, la comida en tu mesa, la gente que amas, todo viene de Él. Cuando alabas a Dios le estás diciendo, gracias por ser quien eres y por todo lo que haces. Y no es que Dios necesite nuestra gratitud, pero cuando la expresamos, nuestro corazón se llena de gozo, porque nos damos cuenta de que vivimos rodeados de su bondad. Al bendecir el nombre de Dios, exaltamos todo lo que Él representa. Su nombre no es solo una palabra, es su carácter, su fidelidad, su amor. Es proclamar con nuestras palabras y con nuestro corazón que Él es digno, que su nombre está por encima de todo nombre. ¿Y sabes qué? Cuando bendices su nombre, no solo estás honrando a Dios, también estás fortaleciendo tu espíritu, porque cada palabra de alabanza que sale de tu boca te conecta más con Él. Pero déjame decirte algo importante. La adoración no es solo cuestión de palabras o canciones. No es suficiente decirlo o cantarlo. La verdadera adoración viene del corazón. Es esa actitud de profunda reverencia, de amor y admiración que va más allá de lo que haces o dices. Es cuando tu espíritu se rinde por completo ante la presencia de Dios, reconociendo que Él es todo lo que necesitas. Entrar en la presencia de Dios a través de la adoración es como cruzar un umbral hacia un lugar sagrado. Es dejar atrás las preocupaciones, los miedos y las distracciones para enfocarte únicamente en Él. Cuando el Salmo 104 habla de entrar por sus puertas y por sus atrios, está describiendo ese acto de acercarte a Dios, de estar en comunión con Él. Y en esos momentos no solo sientes su cercanía, sino que también experimentas su paz, su amor y su poder. La adoración tiene un poder transformador. Libera tu alma de las cargas que llevas, porque al centrarte en la grandeza de Dios, tus problemas comienzan a parecer más pequeños. La alabanza fortalece tu fe, porque te recuerda las obras poderosas que Él ha hecho en tu vida y en las vidas de otros. Y más allá de eso, la adoración te conecta con lo eterno, elevándote por encima de las preocupaciones terrenales y acercándote al corazón de Dios. La música es una herramienta maravillosa para la adoración. Un cántico lleno de alabanza tiene el poder de transformar la atmósfera. ¿Alguna vez has escuchado un himno o una canción cristiana que te hizo sentir la presencia de Dios de una manera especial? La música toca nuestro espíritu de una forma única y nos ayuda a expresar lo que a veces las palabras no pueden. Pero recuerda que la adoración no se limita a un momento específico o a un lugar determinado. No es solo en la iglesia o durante el tiempo de oración. Es algo que puedes hacer en cualquier momento, en cualquier lugar. Es una actitud constante, una forma de vida. Adorar a Dios mientras trabajas, mientras caminas, mientras estás con tu familia. Es reconocer su presencia en cada aspecto de tu día. Dedicar tiempo cada día a la adoración y la alabanza transforma tu relación con Dios. Te llena de gozo, te da fuerza para enfrentar los desafíos y te prepara para recibir las bendiciones y los avances que Él tiene para ti. Porque cuando centras tu corazón en Dios, abres la puerta para que su favor fluya en tu vida. Así que no esperes a que todo sea perfecto para adorarlo. Hazlo ahora, en este momento. Dale tu alabanza y observa cómo su presencia transforma tu vida. Número 5. La oración de confesión y arrepentimiento. La oración de confesión y arrepentimiento es una de las experiencias más poderosas que podemos tener en nuestra relación con Dios. Es el momento en que dejamos de lado las máscaras, reconocemos nuestras fallas y nos volvemos hacia Él con un corazón sincero. La Biblia nos dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad.
Esto no es solo una promesa, es una invitación a ser restaurados, a dejar nuestras cargas y encontrar libertad en su gracia. Todo comienza con algo muy simple, pero profundamente transformador. Reconocer que hemos pecado. Sé que puede ser difícil admitir nuestras fallas. A veces intentamos justificarnos, minimizar nuestros errores o incluso ignorarlos, pero ser honestos con nosotros mismos y con Dios es el primer paso hacia la restauración. No se trata de condenarnos, sino de abrir nuestro corazón y reconocer que hemos fallado en caminar según su voluntad. La confesión no debe quedarse en algo general. Decir, Señor, perdóname por mis pecados, es un comienzo. Pero Dios quiere que vayamos más allá. Quiere que seamos específicos, que nombremos esas actitudes, palabras y acciones que nos han alejado de Él. No es porque Dios necesite saber lo que hicimos, Él ya lo sabe. Es porque nosotros necesitamos enfrentar nuestras faltas y ser conscientes de la gravedad del pecado. Al hacerlo, experimentamos la verdadera liberación que viene al traer nuestras sombras a la luz. Y aquí viene lo más importante, el arrepentimiento. Esto no es solo sentir culpa o remordimiento, es un cambio genuino, un giro en nuestra vida. Es decirle a Dios, no quiero seguir por este camino, quiero vivir de una manera que te honre. El arrepentimiento nos impulsa a apartarnos del pecado y a buscar con todo nuestro ser agradar a Dios. No es fácil, lo sé, pero es un acto de amor y de obediencia que transforma nuestro corazón. Lo hermoso de la confesión y el arrepentimiento es que no nos dejan en el dolor de nuestras faltas, nos llevan directamente al perdón. Dios es fiel y justo, fiel porque cumple su promesa de perdonar a quienes se arrepienten, justo porque ya cargó todo el peso de nuestro pecado en la cruz de Cristo. Esto significa que cuando confesamos no hay condenación, no hay juicio, solo gracia. Dios no guarda rencor ni te recuerda tus errores. Él limpia completamente tu vida y te da un nuevo comienzo. El Salmo 51:17 dice, «Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios». Este versículo es un recordatorio de que Dios no busca perfección en nosotros, sino un corazón sincero. Cuando venimos a Él con humildad, reconociendo nuestra necesidad de su perdón, Él nunca nos rechaza. Al contrario, nos recibe con amor, nos restaura y nos llena de su paz. Confesar nuestros pecados es un acto de humildad. Nos despojamos de nuestro orgullo y reconocemos que no podemos hacerlo solos. Pero al mismo tiempo es un acto que nos lleva a experimentar el poder transformador de la gracia de Dios. Su perdón no solo borra nuestras fallas, también nos limpia y nos restaura. Nos devuelve la comunión con Él, esa conexión íntima que el pecado había interrumpido. Además, la confesión diaria nos mantiene en una relación correcta con Dios. Porque seamos sinceros, todos fallamos. No importa cuán espirituales nos sintamos, seguimos siendo humanos, pero cada día es una nueva oportunidad para venir ante Él, para dejar nuestras cargas, para ser renovados. Esta práctica constante no solo trae perdón, también nos prepara para recibir las bendiciones y los avances que Dios tiene para nuestras vidas. El Espíritu Santo juega un papel crucial en este proceso. Él es quien nos convence de pecado, no para condenarnos, sino para guiarnos hacia el arrepentimiento. Es ese susurro en tu corazón que te dice, esto no está bien, necesitas regresar a Dios. Y cuando respondemos a su llamado, encontramos no solo perdón, sino también transformación. Así que, si hoy sientes que hay algo que necesitas traer ante Dios, no lo postergues, confiesa tus pecados, arrepiéntete con sinceridad y permite que Él te restaure. Su gracia está ahí, esperándote, y cada vez que lo hagas, estarás más cerca de experimentar la plenitud de su amor, su paz y sus bendiciones. Dios no te pide perfección, te pide un corazón dispuesto, y cuando le entregas eso, Él hace cosas extraordinarias en tu vida. Número 6. La oración de petición.
La oración de petición es mucho más que simplemente pedir cosas a Dios. Es un acto de confianza, una forma de entregar nuestras preocupaciones y necesidades al único que tiene el poder de proveer y cuidar de nosotros. Filipenses 4:6 nos dice: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias». ¿Te das cuenta de lo liberador que es eso? Dios no quiere que cargues solo tus ansiedades, quiere que las pongas en sus manos con un corazón agradecido. A veces nos encontramos atrapados en la ansiedad, esa sensación de que todo depende de nosotros, de que si no resolvemos las cosas, nada saldrá bien. Pero aquí está la verdad, no tienes que hacerlo solo. La oración de petición es una invitación a descargar tus cargas en Dios. No importa cuán grande o pequeño sea lo que necesitas, Él está listo para escucharte. Y no porque Él no sepa ya lo que necesitas, sino porque la oración es una expresión de tu fe, una manera de decir: Señor, confío en ti. Cuando presentas tus necesidades a Dios, hazlo con honestidad. No tienes que adornar tus palabras o intentar sonar perfecto. Habla con Él como lo harías con alguien que te ama incondicionalmente, porque eso es exactamente lo que Él es. Dios quiere escuchar tus preocupaciones, tus miedos, tus anhelos, y cuando lo haces, algo cambia dentro de ti. Ya no estás enfrentando tus problemas solo, estás involucrando al Creador del universo. Pero aquí hay algo crucial: la gratitud. No puedes separar la oración de petición de un corazón agradecido. Agradecer a Dios mientras presentas tus necesidades cambia completamente tu perspectiva. Cuando recuerdas lo que Él ya ha hecho por ti, tu fe se fortalece. Empiezas a confiar más en que, así como has sido fiel en el pasado, seguirás siéndolo en el presente y el futuro. La gratitud te ancla en la verdad de que Dios es bueno y que siempre obra para tu bien. Ahora vamos a algo que Jesús nos enseñó en Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo nos muestra una clave importante para la oración de petición: poner a Dios en primer lugar. Antes de pedir por nuestras necesidades, debemos preguntarnos si nuestros deseos están alineados con su voluntad. ¿Lo que estamos pidiendo glorifica a Dios? ¿Nos acerca más a Él o simplemente satisface un deseo temporal? Cuando priorizamos su reino, confiamos en que Él suplirá todo lo demás. Esto no significa que no puedas pedir cosas materiales o ayuda en situaciones específicas. Claro que puedes hacerlo, pero hay una diferencia entre pedir con un corazón egoísta y hacerlo con humildad y fe. Dios no es una máquina expendedora que responde a nuestras listas de deseos. Él es un Padre amoroso que sabe exactamente lo que necesitamos y cuándo lo necesitamos. Así que cuando oras, pide con un espíritu humilde, sabiendo que dependes completamente de su gracia y misericordia. Y no olvides la persistencia. Jesús nos animó a ser persistentes en la oración, como lo vemos en Lucas 11:5. No porque Dios necesite que lo convenzamos, sino porque la persistencia en la oración fortalece nuestra fe y nos enseña a confiar en su tiempo perfecto. A veces, la respuesta de Dios no es inmediata, pero eso no significa que no esté escuchando. Su silencio puede ser una oportunidad para crecer en paciencia y dependencia. Por último, recuerda que la respuesta de Dios no siempre será lo que esperamos. A veces dirá sí, otras veces no, y en ocasiones espera. Pero aquí está lo increíble: siempre responde de acuerdo a su sabiduría perfecta. Él ve el panorama completo y su propósito para tu vida es mucho mayor de lo que puedes imaginar. Confía en que incluso cuando la respuesta no sea la que querías, Él está obrando para tu bien. Así que cada día presenta tus peticiones a Dios con propósito. Ora con un corazón lleno de gratitud, buscando primero su reino y su justicia. No te aferres a la ansiedad, entrégasela a Él. Haz de esta práctica una parte esencial de tu vida.
y verás cómo no solo experimentas su provisión, sino también una paz que supera todo entendimiento. Porque cuando oras con propósito y confianza, abres la puerta a las bendiciones y avances que Dios ya tiene preparados para ti. Número 7. La oración de intercesión. La oración de intercesión es una de las expresiones más puras del amor cristiano. Es ese momento en el que pones a un lado tus propias preocupaciones para llevar las necesidades de otros delante de Dios. En 1 Timoteo 2, Pablo nos exhorta a que hagamos rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. No hay distinción, no hay exclusiones. La intercesión es un llamado a orar por todos, tus amigos, tu familia, tu comunidad, incluso aquellos que no conoces y sí, hasta tus enemigos. Porque cuando intercedes, estás actuando como un puente de bendición entre Dios y las personas. Interceder no significa solo pedir. Fíjate que Pablo menciona diferentes formas de oración: rogativas, peticiones y hasta acciones de gracias. Puedes suplicar por alguien que está en una situación crítica, pero también puedes agradecer a Dios por lo que ya está haciendo en su vida. Cada tipo de oración tiene su lugar y su propósito. Y lo hermoso de esto es que mientras oras por otros, Dios también obra en ti. La intercesión te transforma porque te ayuda a salir de tu zona de egoísmo y a enfocarte en el bienestar de los demás. ¿Te has dado cuenta del poder que tiene una oración sincera? Santiago 5:16 dice: la oración eficaz del justo puede mucho. Esto no significa que tienes que ser perfecto para que Dios escuche tus oraciones, pero sí necesitas un corazón alineado con Él. Cuando oras con fe, creyendo que Dios puede obrar, tus oraciones pueden traer sanidad, restauración y cambios poderosos en la vida de las personas. Tal vez no siempre veas los resultados de inmediato, pero puedes confiar en que cada palabra que elevas al cielo está siendo escuchada por un Dios que tiene el poder de cambiar cualquier circunstancia. Santiago también habla de algo importante: la confesión mutua. Antes de orar unos por otros, nos anima a confesar nuestras ofensas. Esto no es para avergonzarnos, sino para reconciliarnos. La intercesión tiene que partir de un lugar de unidad y amor. ¿Cómo podemos pedir a Dios que traiga paz a la vida de alguien si nosotros mismos no estamos en paz con esa persona? La confesión y el perdón abren el camino para que nuestras oraciones sean más eficaces. Orar por otros no solo trae bendiciones a sus vidas, también fortalece la unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando intercedes por tus hermanos en la fe, estás edificando la iglesia, estás estrechando los lazos de amor y cuidado mutuo. Y no solo eso, estás aprendiendo a ver el mundo como Dios lo ve. Porque cada vez que intercedes, te conectas con el corazón de Dios, que ama profundamente a cada persona y desea lo mejor para ellas. La intercesión también es un acto de guerra espiritual. Cada vez que oras por alguien, estás luchando en el ámbito espiritual en su favor. Estás declarando que las fuerzas del mal no tienen la última palabra, que Dios es soberano y que su voluntad se cumplirá. Piensa en Jesús, nuestro gran intercesor. Hebreos 7:25 dice que Él vive para interceder por nosotros. Su ejemplo nos inspira a hacer lo mismo. Cuando intercedes, estás siguiendo sus pasos, llevando las necesidades de otros al Padre con amor y compasión. Y aquí hay algo increíble. Cuando intercedes, no solo bendices a otros, también eres bendecido. La intercesión te transforma. Al enfocarte en las necesidades de otros, tu fe se fortalece, tu amor crece y tu corazón se alinea más con el de Dios. Es como si al ser un canal de bendición, tú mismo te llenaras de esa gracia que estás pidiendo para los demás. Así que, ¿por quién necesitas interceder hoy? Tal vez sea un amigo que está pasando por una crisis, un familiar que necesita sanidad o incluso alguien que te ha lastimado. No importa quién sea, llévalos en oración delante de Dios. Hazlo con fe, con amor y con persistencia. Y no te sorprendas si, mientras intercedes, empiezas a ver avances y bendiciones en tu propia vida.
Porque esa es la belleza de la intercesión. Cuando bendices a otros, Dios también te bendice a ti. Haz de la intercesión una práctica diaria y verás cómo no solo las vidas de quienes amas son transformadas, sino también la tuya. Número 8. La oración de agradecimiento. La oración de agradecimiento es una de las formas más hermosas de acercarnos a Dios. No porque estemos pidiendo algo, sino porque simplemente reconocemos todo lo que Él ya ha hecho por nosotros. Primera de Tesalonicenses 5:18 nos dice: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y quiero que te detengas un momento en esa frase, en todo. No dice cuando todo vaya bien, o cuando recibas lo que pediste. Dice en todo, porque incluso en los momentos difíciles hay razones para agradecer. Agradecer en todo tiempo no es fácil. A veces las circunstancias parecen tan oscuras que cuesta encontrar algo por lo cual dar gracias. Pero ahí es donde entra la fe. La gratitud en medio de las pruebas no minimiza el dolor, sino que reconoce que Dios sigue siendo bueno, incluso cuando no entendemos lo que está pasando. Es decirle: Señor, no sé cómo vas a obrar en esto, pero confío en ti. Gracias porque sé que tu plan es perfecto. Y créeme, cuando comienzas a agradecer, aunque sea con un pequeño paso, tu perspectiva cambia. Lo que antes parecía insuperable, ahora lo ves bajo la luz de la esperanza. La gratitud, además, no es solo una opción, es un mandato, es la voluntad de Dios para nosotros. Cuando agradeces, estás obedeciendo, pero también estás alineando tu corazón con el suyo. Colosenses 3:17 dice: Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Esto significa que la gratitud no es algo que hacemos solo en oración, es una actitud que debe permear cada aspecto de nuestra vida. Desde cómo hablas, cómo trabajas, cómo te relacionas con los demás, todo debe estar marcado por un corazón agradecido. La oración de agradecimiento también nos invita a detenernos y reconocer las bendiciones diarias. A veces estamos tan enfocados en lo que nos falta que olvidamos lo que ya tenemos. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste a Dios por algo tan simple como el aire que respiras, la comida que tienes o el hecho de que puedes levantarte cada mañana? Cada pequeño detalle cuenta. La gratitud te hace consciente de las cosas que normalmente das por sentado y eso transforma tu perspectiva. Un corazón agradecido también tiene el poder de combatir la queja y el descontento. Es difícil quejarse cuando estás enfocado en agradecer. La queja nos roba la paz y la alegría, pero la gratitud la restaura. Cada vez que sientas la tentación de quejarte, detente y encuentra algo por lo cual agradecer. Es un ejercicio que, aunque al principio puede parecer difícil, con el tiempo se convierte en un hábito que cambia tu vida. Y aquí hay algo increíble. La gratitud abre las puertas a más bendiciones, no porque estemos manipulando a Dios con nuestro agradecimiento, sino porque cuando agradeces, tu corazón se abre para recibir más. Es como si Dios dijera: si estás agradecido por lo poco, te confiaré mucho más. Y no solo eso, la gratitud fortalece tu fe. Cuando recuerdas lo que Dios ha hecho por ti en el pasado, te llenas de confianza para enfrentar lo que venga en el futuro. Pero la gratitud no solo transforma tu relación con Dios, también afecta tus relaciones con los demás. Un corazón agradecido se refleja en cómo tratas a las personas. Empiezas a valorar más a quienes te rodean, a reconocer sus esfuerzos y a expresar tu aprecio. Esto no solo fortalece tus relaciones, sino que también promueve una atmósfera de amor y unidad. Además, vivir con gratitud constante es un testimonio poderoso. En un mundo donde muchas veces prevalecen la queja y el descontento, una actitud agradecida se destaca. La gente nota cuando tienes un espíritu agradecido y eso puede abrir puertas para compartir el amor de Dios. Porque al final del día, la gratitud apunta siempre hacia Él, hacia su bondad, su fidelidad y su amor eterno. Así que, ¿cómo puedes comenzar a vivir con un corazón agradecido?
Hazlo en tu oración diaria. Tómate un momento cada día para agradecer a Dios, no solo por las cosas grandes, sino también por los pequeños detalles que hacen tu vida mejor. Incluso puedes llevar un diario de gratitud, escribiendo cada día algo por lo cual estás agradecido. Esto no solo transformará tu perspectiva, sino que también te acercará más a Dios. Cuando haces de la gratitud un hábito diario, no solo estás cumpliendo con la voluntad de Dios, también estás creando espacio en tu vida para que sus bendiciones fluyan. Porque un corazón agradecido es un corazón abierto, listo para recibir y disfrutar de la plenitud que solo Dios puede dar. Así que empieza hoy, agradece por lo que tienes y observa cómo Dios transforma tu vida de adentro hacia afuera. Número 9. Orar, según la voluntad de Dios. Orar según la voluntad de Dios no es solo una práctica espiritual, es la clave para vivir en paz y experimentar el poder transformador de su presencia en nuestra vida. 1 Juan 5:14 nos da una promesa increíble, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Detente un momento y piensa en lo que significa eso. La seguridad de que Dios te escucha no está en la perfección de tus palabras ni en la cantidad de veces que ores, sino en que tus oraciones estén alineadas con su voluntad. Pero, ¿cómo sabemos cuál es su voluntad? Para empezar, la voluntad de Dios siempre apunta a su reino y a su justicia. Mateo 6:10, en la oración del Padre Nuestro, nos enseña a decir: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto nos recuerda que nuestras oraciones no deben ser solo listas de deseos personales, sino una búsqueda sincera de que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida y en el mundo. No se trata de decirle a Dios lo que debe hacer, sino de pedirle que nos alinee con lo que Él ya tiene planeado, porque sus planes son perfectos, buenos y agradables. Al orar según su voluntad, necesitamos aprender a discernirla. La Biblia es nuestra guía más clara, es la carta de amor de Dios donde revela su carácter, sus promesas y su propósito para la humanidad. Si quieres saber cómo orar de acuerdo a su voluntad, empieza por sumergirte en su palabra. Pero también está el Espíritu Santo, quien nos guía en situaciones específicas. Él es nuestro consejero, quien nos susurra al corazón lo que Dios quiere para nosotros. A veces, esto significa tomarte un momento de silencio en oración, no para hablar, sino para escuchar. Y aquí está algo que puede ser un desafío. La voluntad de Dios no siempre se alinea con nuestros deseos. Hay momentos en los que queremos algo con todo nuestro corazón, pero Dios dice no o espera. ¿Por qué? Porque Él ve lo que nosotros no podemos ver. Él entiende el panorama completo. Y aunque en el momento pueda doler, siempre puedes confiar en que su plan es el mejor. Jesús nos dio el mayor ejemplo de esto en Getsemaní, cuando dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si el Hijo de Dios se sometió a la voluntad del Padre, ¿cómo no vamos nosotros a seguir su ejemplo? A veces, la oración no es tanto para cambiar nuestras circunstancias, sino para cambiar nuestro corazón. Al orar según la voluntad de Dios, encontramos paz incluso cuando las cosas no salen como esperábamos. La oración se convierte en un proceso de rendición, en el que dejamos de luchar por imponer nuestra voluntad y empezamos a confiar en que Dios sabe lo que está haciendo. Esa confianza nos libera de la ansiedad y nos da una seguridad que va más allá de lo que podemos entender. La paciencia también juega un papel importante. Dios no siempre responde de inmediato, pero eso no significa que no esté obrando. Algunas respuestas toman tiempo porque Dios está preparando algo mejor o está trabajando en nuestro carácter mientras esperamos. La espera no es un castigo, es una oportunidad para crecer, para aprender a depender más de Él. Orar según la voluntad de Dios también nos da la libertad de soltar lo que no podemos controlar.
Cuando entregamos nuestras preocupaciones y deseos a sus manos, dejamos de cargar con el peso de tratar de resolverlo todo nosotros mismos. Es como si le dijéramos: Señor, yo no sé cómo, pero sé que tú sí. Esa rendición nos libera y nos llena de una paz que nada más puede dar. Pero aquí está lo asombroso. Cuando oras según la voluntad de Dios, no solo experimentas paz, sino que también abres la puerta a bendiciones y avances. Al alinear tu corazón con el suyo, te pones en el lugar perfecto para recibir lo que Él ya tiene preparado para ti. Y esas bendiciones no siempre son materiales, a menudo son mucho más profundas: gozo, sabiduría, relaciones restauradas y una fe inquebrantable. Así que haz de la oración según la voluntad de Dios una práctica diaria. Pídele que alinee tus deseos con los suyos, que te dé discernimiento y que te enseñe a confiar en su tiempo y en su forma de obrar. Cuando lo haces, te das cuenta de que no necesitas entenderlo todo, solo necesitas confiar en que Él tiene el control. Y cuando vives con esa confianza, no solo tu vida cambia, sino que te conviertes en un testimonio viviente del poder, la sabiduría y el amor de Dios. Número 10. La persistencia en la oración. La persistencia en la oración es uno de los mayores actos de fe que podemos ofrecer a Dios. Jesús mismo nos enseñó esto en Lucas 18, cuando dijo que debemos orar siempre y no desmayar. ¿Y qué significa eso? Significa seguir orando, seguir confiando, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Es mantener la llama de la fe encendida, aun cuando parece que no hay señales de cambio. Piénsalo un momento. A veces oramos y esperamos que la respuesta sea inmediata, ¿verdad? Queremos resultados al instante, como si Dios fuera un botón mágico que solucionará todo en el momento exacto en que pedimos. Pero Dios no trabaja según nuestro tiempo, trabaja según el suyo, y su tiempo es perfecto. Cuando parece que Dios no responde, no es porque no te esté escuchando, es porque está obrando en tu vida de una manera que quizás no puedes ver ahora. La demora no es un no, es un espera, estoy haciendo algo mejor. Jesús ilustró esta verdad con la parábola de la viuda persistente en Lucas 18:2. Esta mujer acudía constantemente a un juez injusto, rogándole justicia. Al final, por su insistencia, el juez le concedió lo que pedía. Si un juez injusto cedió ante la persistencia, ¿cuánto más hará un Dios justo y amoroso por sus hijos que oran sin cesar? La persistencia en la oración no es para convencer a Dios de algo, sino para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en su bondad y su poder. Romanos 12, versículo 12, nos da una receta clave para los momentos de espera: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. ¿Te das cuenta? La oración es lo que nos sostiene en medio de las dificultades. Cuando las cosas no salen como esperas, cuando el camino se pone difícil, la oración es tu ancla. Es en esos momentos cuando necesitas aferrarte a Dios con más fuerza, porque Él es quien te da la fortaleza para seguir adelante. Orar persistentemente también demuestra nuestra dependencia de Dios. Al hacerlo, reconocemos que no podemos hacerlo solos, que necesitamos su ayuda, su dirección, su intervención. La persistencia en la oración dice: Señor, confío en ti, incluso cuando no entiendo lo que estás haciendo. Es un acto de rendición, de fe en que Él tiene el control y que sus planes son mejores que los nuestros. Pero seamos honestos, a veces la espera es difícil. Es en esa espera donde nuestra paciencia es probada. Pero aquí hay una verdad que quiero que recuerdes: la paciencia que desarrollas mientras esperas es una bendición en sí misma. Dios no solo está trabajando en la situación por la que estás orando, también está trabajando en ti. La oración persistente no solo cambia tus circunstancias, cambia tu corazón. Te hace más fuerte, más confiado, más alineado con la voluntad de Dios. Hay tantos ejemplos en la Biblia de personas que oraron persistentemente. Piensa en Elías, quien oró una y otra vez por lluvia después de años de sequía. No se detuvo después de la primera oración.
Oró 7 veces hasta que finalmente vio una pequeña nube en el horizonte, una señal de que Dios estaba respondiendo. O Daniel, que oró fielmente durante años por la liberación de Israel. Y por supuesto Jesús en el jardín de Getsemaní, orando fervientemente antes de enfrentar la cruz. Estos ejemplos nos muestran que la persistencia en la oración no es un esfuerzo inútil, es un camino directo al corazón de Dios. A veces la oración persistente también nos alinea con la voluntad de Dios. Puede que al principio estés pidiendo algo que no está en su plan perfecto, pero mientras oras, Él empieza a moldear tu corazón. Te das cuenta de que su voluntad no solo es buena, sino que también es mejor de lo que habías imaginado. Entonces, ¿qué haces si llevas tiempo orando por algo y todavía no ves respuesta? No te rindas. Sigue orando. Sigue confiando, porque Dios no ignora ni una sola de tus oraciones, cada palabra, cada lágrima, cada suspiro, Él lo escucha todo. La persistencia en la oración no solo te acerca a la respuesta, te acerca a Dios, y esa, en sí misma, es la mayor bendición. Haz de la oración persistente un hábito diario. Habla con Dios como lo harías con tu mejor amigo, confiándole tus miedos, tus sueños, tus deseos. Pero también dale espacio para obrar en su tiempo y a su manera. Y mientras esperas, agradece. Agradece porque sabes que Él está trabajando, incluso cuando no puedes verlo. La fe no consiste en ver para creer, sino en creer que Él está actuando porque confías en su carácter. Y cuando menos lo esperes, verás cómo esa persistencia en la oración se convierte en respuestas, bendiciones y avances que solo Dios puede dar. Así que no te rindas, mantente firme, porque al final Dios siempre cumple sus promesas. Número 11. El poder de la oración unánime. El poder de la oración unánime es algo que no podemos subestimar. Jesús lo dijo claramente en Mateo 18:19. Si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. ¿Puedes imaginar eso? El acuerdo entre creyentes tiene el poder de mover el cielo, y no se trata solo de estar físicamente juntos, sino de estar en el mismo espíritu, con el mismo propósito, buscando lo mismo con un corazón lleno de fe. Cuando oramos unánimemente, algo especial sucede. Jesús promete que donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, Él está en medio de ellos. No es solo un simbolismo, es una realidad espiritual. Su presencia se manifiesta de manera poderosa cuando oramos con otros creyentes, y esa unidad atrae su atención de una manera única. En un mundo donde tantas cosas nos dividen, la oración unánime es un recordatorio de que hay poder en estar juntos, en dejar nuestras diferencias a un lado y enfocarnos en el reino de Dios. Mira lo que sucedió en el libro de los Hechos. En Hechos 1:14 vemos a los discípulos perseverando unánimes en oración. Este no era un grupo cualquiera, eran hombres y mujeres de diferentes trasfondos, con diferentes personalidades, pero todos con un mismo propósito: buscar a Dios. El resultado: el Espíritu Santo descendió en Pentecostés y transformó sus vidas para siempre. Esto nos enseña que la unidad en la oración no solo trae respuestas, sino que también desata un mover de Dios que cambia todo. Lo hermoso de la oración unánime es que no es solo la suma de las oraciones individuales, es mucho más. Es como si el poder de la oración se multiplicara cuando se hace en unidad. El acuerdo entre creyentes crea una sinergia espiritual que amplifica nuestras peticiones y conecta directamente con el corazón de Dios. Pero aquí está la clave: ese acuerdo tiene que ser sincero. No puede haber divisiones, resentimientos o falta de perdón entre los que oran. La armonía es esencial para que la oración unánime sea eficaz. En momentos de crisis, la oración unánime puede ser nuestra mayor arma. Piensa en la iglesia primitiva orando por Pedro cuando estaba en la cárcel en Hechos 12. Estaban unidos, orando fervientemente por su liberación, y Dios respondió de una manera milagrosa. Un ángel lo sacó de la prisión.
Este no es solo un relato histórico, es un recordatorio de que cuando oramos juntos, Dios puede hacer cosas que parecen imposibles. Pero no necesitamos esperar una crisis para experimentar el poder de la oración unánime. También es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra comunidad de fe. Cuando oramos juntos, creamos lazos más profundos de amor y unidad. Nos recordamos unos a otros que no estamos solos, que hay un cuerpo de creyentes que nos respalda y que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. La oración unánime también es un testimonio al mundo. En un tiempo donde las divisiones son tan evidentes, la unidad de los creyentes en oración es un reflejo del amor de Cristo. Es una señal de que el poder de Dios está obrando entre nosotros. Cuando el mundo ve a la Iglesia orando unida, ve algo diferente, algo que solo puede venir de Dios. Ahora tal vez te preguntes, ¿qué pasa si no siempre puedo reunirme físicamente con otros para orar? Eso está bien. La unidad en la oración no siempre requiere presencia física. Puedes unirte espiritualmente con otros creyentes, incluso desde la distancia, orando por los mismos propósitos, compartiendo peticiones y manteniendo un corazón conectado. La tecnología nos permite estar más cerca que nunca, y puedes usarla para ser parte de una comunidad de oración unida. Así que, ¿por qué no empezar hoy? Encuentra a alguien con quien puedas orar. Tal vez sea un amigo, un familiar o alguien de tu iglesia. Ponte de acuerdo en algo por lo que quieren orar y preséntenselo a Dios juntos. Y mientras lo haces, confía en que Él escucha, que su presencia está contigo y que su poder se manifestará. Porque cuando oramos unánimemente, algo poderoso sucede. No solo vemos respuestas, también vemos cómo nuestras vidas, nuestras comunidades y hasta el mundo pueden ser transformados por el poder de Dios. Número 12. La oración y el perdón. La oración y el perdón están profundamente conectados. Jesús lo dejó claro en Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Es decir, no puedes acercarte a Dios con un corazón lleno de resentimiento y esperar que la comunicación sea efectiva. Perdonar no es una sugerencia, es un mandato que nos libera y nos prepara para recibir el perdón y las bendiciones de Dios. Cuando oramos, nos ponemos en la presencia de un Dios santo y justo. Pero, ¿cómo podemos esperar que Él escuche nuestras peticiones si llevamos en nuestro corazón rencores y amargura? Mateo 6:14 es contundente. Si perdonamos a los demás, nuestro Padre Celestial también nos perdonará. Pero si no lo hacemos, cerramos esa puerta. Esto no significa que el perdón de Dios dependa de nuestras acciones, sino que nuestra negativa a perdonar revela un corazón endurecido, incapaz de recibir la gracia que Él desea derramar. El resentimiento y la falta de perdón son obstáculos poderosos. Es como tratar de hablar con alguien mientras llevas tapones en los oídos. No importa cuánto hables, no puedes escuchar lo que te dicen. De la misma manera, un corazón lleno de rencor no puede experimentar la plenitud de la comunión con Dios. La oración se vuelve superficial, una rutina sin profundidad, porque no estamos permitiendo que Dios obre en nuestro interior. Perdonar no significa justificar lo que te hicieron. No estás diciendo que la ofensa estuvo bien, ni estás minimizando el dolor que sentiste. Perdonar es un acto de obediencia, un paso de fe que dice, Señor, yo dejo esto en tus manos, tú eres el juez, no yo. Es liberar ese peso que llevas, no porque la otra persona lo merezca, sino porque tú mereces la paz que viene al dejarlo ir. Y aquí está lo maravilloso, el perdón no solo libera a la persona que te ofendió, también te libera a ti. Cuando decides perdonar, te quitas una carga pesada de los hombros. Ya no estás atado al pasado, ni a la ofensa, ni al dolor. Estás libre para avanzar, para sanar, para vivir plenamente. Esa libertad no tiene precio. Es un regalo que Dios nos da cuando seguimos su ejemplo.
Claro, perdonar no siempre es fácil. A veces el dolor es tan profundo que parece imposible, pero déjame decirte algo, el perdón es un proceso. No sucede de la noche a la mañana y está bien si necesitas tiempo. Lo importante es estar dispuesto a comenzar ese viaje y no tienes que hacerlo solo. Pídele al Espíritu Santo que te ayude. Él es quien obra en nosotros para hacer lo que parece imposible. Te dará la fuerza, la sabiduría y la gracia que necesitas para perdonar. Hay algo más que debemos entender. El perdón no siempre implica reconciliación. En algunos casos, puede no ser seguro o saludable restaurar la relación con la persona que te hirió. Y está bien. Perdonar no significa que debas volver a estar en contacto con alguien que te hizo daño. Lo que significa es que sueltas el rencor, liberas el deseo de venganza y entregas todo a Dios. El mayor ejemplo de perdón lo vemos en Jesús. En la cruz, mientras sufría el dolor más extremo, dijo: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Si Jesús pudo perdonar en medio de ese sufrimiento, ¿cómo no vamos a seguir su ejemplo? Su perdón nos muestra que el amor siempre tiene la última palabra, que la gracia siempre es más fuerte que el pecado. Cuando oras y perdonas, estás alineándote con el corazón de Dios, estás abriendo el camino para que tus oraciones sean escuchadas y para que sus bendiciones fluyan en tu vida. Un corazón lleno de rencor no puede recibir la plenitud del amor de Dios. Pero un corazón que perdona es un corazón libre, listo para recibir todo lo que el cielo tiene para dar. Haz del perdón una parte diaria de tu vida de oración. Cada día pregúntate: ¿hay alguien a quien necesito perdonar? Si la respuesta es sí, lleva esa situación delante de Dios. Habla con Él sobre lo que sientes y pídele que te ayude a soltarlo. Verás cómo poco a poco tu corazón se llena de paz, tus oraciones se vuelven más profundas y tu relación con Dios se fortalece. El perdón no es solo un regalo que das a otros, es un regalo que te das a ti mismo. Y cuando lo practicas, abres las puertas para que Dios haga cosas increíbles en tu vida. Porque un corazón que perdona es un corazón que está en sintonía con el cielo, y eso cambia todo. Número 13. La oración y la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios están íntimamente conectadas. Jesús lo dijo de una manera tan clara en Juan 15:7. Si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Te das cuenta de la promesa que hay aquí? La clave no está solo en pedir, sino en permanecer. Permanecer en Cristo y en su palabra significa que nuestras oraciones estarán alineadas con su voluntad, y eso cambia todo. La palabra de Dios no es solo un libro lleno de historias o mandamientos, es la guía que necesitamos para cada aspecto de nuestra vida, incluida nuestra oración. El Salmo 119:105 lo dice perfectamente: «Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino». Es como si la Biblia iluminara nuestro camino, mostrándonos por dónde ir, incluso en los momentos más oscuros. Cuando te acercas a Dios en oración con su palabra en mente, no estás hablando al azar. Estás orando con propósito, con dirección, y eso trae resultados. Orar usando las Escrituras es una práctica poderosa. Toma un salmo, una promesa o un versículo y hazlo tu oración. Por ejemplo, si estás pasando por un momento difícil, puedes orar con las palabras de Salmo 23. Señor, tú eres mi pastor, nada me faltará. Estas palabras no solo son un recordatorio de quién es Dios, sino una declaración de fe. Cuando oras la palabra de Dios, estás declarando lo que Él ya ha prometido, y eso fortalece tu fe. Otra cosa maravillosa es que la Biblia nos revela las prioridades de Dios. ¿Alguna vez te has preguntado qué deberías pedir en oración? A veces pedimos cosas que no son realmente importantes o que no están en línea con lo que Dios quiere para nosotros.
Pero cuando estudias la Biblia, empiezas a ver cuáles son sus prioridades, su reino, su justicia, su gloria. Eso cambia la forma en que oramos. Ya no se trata solo de nuestras necesidades, sino de cómo nuestras peticiones pueden glorificar a Dios y cumplir su propósito. La lectura de la palabra también prepara nuestro corazón para la oración. ¿Te ha pasado que empiezas a leer un pasaje y de repente sientes la necesidad de hablar con Dios sobre eso? Tal vez es un versículo que te confronta, que te anima o que te recuerda una promesa. La Biblia tiene esa capacidad de abrir nuestro corazón y conectarnos con Dios de una manera profunda. Meditar en la palabra lleva nuestras oraciones a otro nivel. Cuando no solo lees un versículo, sino que te detienes a pensar en él, a reflexionar, algo sucede. Empiezas a ver cómo ese versículo aplica a tu vida y eso se convierte en el tema de tu oración. Por ejemplo, al meditar en Filipenses 4:6 que dice, «Por nada estéis afanosos», puedes orar diciendo, «Señor, ayúdame a soltar mi ansiedad y a confiar en ti en todo». La palabra también nos fortalece en la oración, especialmente en momentos de dificultad. Cuando sientes que tu fe se debilita, recuerda promesas como Isaías 41:10. No temas, porque yo estoy contigo. Estas palabras tienen poder para renovar tu esperanza y darte la fuerza para seguir orando, incluso cuando las respuestas no llegan de inmediato. Y aquí está algo hermoso. La oración también abre nuestro entendimiento de la palabra. Es como un círculo perfecto. Cuando oras antes de leer la Biblia, le pides a Dios que te ayude a entender lo que estás leyendo. Y mientras lees, su Espíritu empieza a revelarte cosas nuevas. Es un diálogo continuo entre tú y Dios, donde Él habla a través de su palabra y tú respondes a través de la oración. Entonces, ¿cómo puedes combinar la oración con la palabra de Dios en tu vida diaria? Empieza dedicando un tiempo cada día a leer la Biblia. No tiene que ser mucho, incluso un pasaje corto puede ser suficiente para meditar y convertirlo en una oración. Por ejemplo, si lees Proverbios 3:5, puedes orar diciendo, «Señor, ayúdame a confiar en ti con todo mi corazón y a no apoyarme en mi propia sabiduría. Dirige mis caminos». Al hacerlo te darás cuenta de que tus oraciones se vuelven más profundas, más enfocadas y más alineadas con lo que Dios quiere para ti. Y cuando oras con la guía de su palabra, estás abriendo el camino para que sus bendiciones y su propósito se manifiesten en tu vida. Porque orar no es solo hablar con Dios, es permitir que su palabra transforme tu corazón, tus deseos y tu fe. Haz de la palabra de Dios tu compañera constante en la oración. Déjala guiarte, fortalecer tu fe y alinear tus peticiones con el corazón de Dios. Y mientras lo haces, verás cómo tu vida de oración se transforma y cómo las bendiciones y avances que Dios tiene para ti comienzan a fluir. Porque cuando oras con la guía divina, estás caminando en la dirección correcta, con la certeza de que Dios escucha y responde. Número 14. Orar en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es entrar en una dimensión de intimidad y conexión con Dios que transforma nuestra vida de oración. Romanos 8:26 nos da una promesa increíble. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y déjame decirte algo, esa debilidad es algo que todos enfrentamos. ¿Cuántas veces te has sentado a orar y no sabes ni por dónde empezar? Tus palabras parecen quedarse cortas, tus pensamientos están dispersos y sientes que no estás logrando nada. Es ahí donde entra el Espíritu Santo, tomando nuestras oraciones y llevándolas a un nivel que nosotros, en nuestra humanidad, no podemos alcanzar. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esto no significa que el Espíritu esté literalmente gimiendo, sino que expresa algo profundo, más allá de nuestras palabras. Él toma nuestras oraciones, incluso las que no sabemos cómo formular, y las presenta al Padre en perfecta alineación con su voluntad. Es como tener un traductor celestial que se asegura de que nuestras oraciones sean exactamente lo que necesitan ser.
Cuando Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, no está hablando de una técnica específica. Orar en el Espíritu significa dejar que el Espíritu Santo guíe tu oración, que te impulse a pedir conforme a la voluntad de Dios, incluso cuando no lo entiendas completamente. Es confiar en que Él sabe lo que necesitas antes de que tú mismo lo sepas. La perseverancia es clave. Efesios 6:18 no solo habla de orar en el Espíritu, sino de hacerlo con perseverancia. Eso significa que no te rindas. Puede que no veas las respuestas inmediatas, pero sigue orando, sigue buscando, porque el Espíritu Santo no solo está intercediendo por ti, también está fortaleciendo tu fe mientras oras. Es en esa perseverancia donde muchas veces vemos las mayores transformaciones, no solo en nuestras circunstancias, sino en nuestro corazón. El Espíritu Santo también nos revela la voluntad de Dios. ¿Alguna vez has sentido que no sabes qué es lo correcto? Que hay decisiones en tu vida que parecen un laberinto sin salida. Aquí es donde el Espíritu Santo obra, porque Él conoce los pensamientos de Dios y te guía a orar conforme a su propósito. No siempre entenderás el cómo o el por qué, pero puedes confiar en que si el Espíritu te está guiando, estás en el camino correcto. Para algunos, orar en el Espíritu también incluye la oración en lenguas, como se menciona en 1 Corintios 14:2. Aunque esto es una manifestación específica del Espíritu, no es la única forma de orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu abarca todo momento en que permitimos que el Espíritu Santo dirija nuestra oración, ya sea en nuestro lenguaje natural o en formas que no entendemos completamente. Lo importante es que sea Él quien tome el control. Al orar en el Espíritu, también vemos el fruto del Espíritu manifestarse en nuestra vida de oración. Amor, gozo, paz, paciencia, todo esto comienza a impregnar nuestra relación con Dios. La oración ya no se siente como una lista de tareas pendientes, sino como un encuentro transformador donde recibimos fuerza, dirección y paz. Pero hay algo más. Cuando oras en el Espíritu, entras en una comunión más profunda con Dios. Sientes su presencia de una manera más real, más cercana. Es un recordatorio de que no estás solo, de que el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está obrando en tu vida, guiando tus palabras, tus pensamientos y tu fe. Esto no sucede automáticamente. Necesitamos cultivar una sensibilidad al Espíritu Santo. Esto implica momentos de quietud, de escuchar, de abrir nuestro corazón y decir: Espíritu Santo, guíame. No es un ritual complicado. Es una actitud de dependencia, una disposición a dejar que Él tome el control. Entonces, ¿cómo lo aplicamos diariamente? Antes de empezar a orar, toma un momento para invitar al Espíritu Santo a dirigir tu oración. Dile: no sé qué pedir, pero confío en que tú sí sabes. Guía mis palabras, mis pensamientos y mis deseos. Y mientras oras, escucha. Puede que sientas un impulso a orar por algo específico o por alguien en particular. Sigue esa guía, porque es el Espíritu obrando en ti. La belleza de orar en el Espíritu es que te conecta con el cielo de una manera única. Te asegura que estás orando en sintonía con el corazón de Dios. Y cuando tus oraciones están alineadas con su voluntad, puedes estar seguro de que estás en el camino hacia las bendiciones y los avances que Dios tiene preparados para ti. Haz de esto una práctica diaria. Permite que el Espíritu Santo sea tu guía constante. No importa si tus palabras son pocas o si no tienes claridad sobre qué pedir. Confía en que el Espíritu está contigo, intercediendo, fortaleciendo y llevándote más cerca del propósito que Dios tiene para tu vida. Y mientras lo haces, experimentarás una transformación profunda, no solo en tu vida de oración, sino en toda tu relación con Dios. Porque cuando oras en el Espíritu, estás dejando que el cielo mismo intervenga en tu vida. A lo largo de este video, hemos explorado los distintos aspectos de la oración que pueden hacer posible experimentar la bondad y la fidelidad de Dios de una manera sobrenatural.
desde la base inquebrantable de la relación con nuestro Padre hasta la persistencia en la fe y la humildad que nos alinea con su voluntad. Cada una de estas enseñanzas nos revela que la comunión con Dios es el fundamento para recibir bendiciones y ver avances reales en nuestra vida. Recuerda que no se trata de fórmulas ni de ritos vacíos, sino de un corazón conectado con el cielo. Mantente firme en la palabra, deja que el Espíritu Santo guíe tus peticiones y nunca te canses de interceder no solo por ti, sino también por las personas que Dios ha puesto en tu camino. Cuando oramos con fe y vivimos en obediencia, el Señor se complace en abrir las puertas que parecían cerradas, derramando su gracia de manera abundante y transformadora. Te animo a llevar estos principios a tu día a día, orando con determinación y esperanza. Que cada palabra sea un testimonio de tu confianza en el poder de Dios, y que cada paso que des esté lleno de la certeza de que Él es fiel para cumplir sus promesas. Permanece en oración, confía en su gracia y prepárate para ver las bendiciones del cielo fluir en tu vida. Si has llegado al final de este video, eres una persona dedicada y comprometida con el crecimiento espiritual y el acercamiento a Dios. El hecho de que hayas llegado hasta el final demuestra tu determinación para absorber conocimiento y aplicarlo en tu vida. Sigue buscando sabiduría y trabajando para fortalecer tu fe y tu relación con Dios. Recuerda que el aprendizaje y el acercamiento a Dios son un viaje continuo y gratificante. Mis videos ayudan a las personas de cualquier edad a acercarse a Dios, redescubriendo enseñanzas olvidadas y profundizando en la palabra divina. Comenta, estoy más cerca de Dios, para hacernos saber que llegaste hasta aquí y que estás en este camino de fe con nosotros.